Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy tenemos una oportunidad exclusiva de adentrarnos en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y es que hoy está con nosotros el jefe de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Iván Márquez. Hola, señor Márquez. Muchísimas gracias por aceptarnos, por concedernos su tiempo. La primera pregunta es, usted como representante de las FARC es una de las figuras clave para el proceso de la paz que se está dialogando aquí en La Habana. ¿Cómo evalúa el avance de los diálogos? ¿Por qué cree que siguen obstaculizando el proceso de paz en Colombia si las partes están de acuerdo con el diálogo? Bueno, estamos avanzando de una manera satisfactoria. Hasta el momento hemos logrado 3 acuerdos parciales, uno en torno a tierras, otro sobre expansión de la democracia o participación política ciudadana y un tema relacionado con las drogas de uso ilícito y su solución. Ahora estamos avanzando en la construcción de acuerdos en torno al punto víctimas, que es muy importante para las 2 delegaciones, muy importante para el país, para las víctimas, y se va a convertir en un asunto fundamental, decisivo, clave para el logro de un entendimiento. A lo largo de estas discusiones, pues han habido desencuentros, los cuales los hemos guardado en un congelador. Son las salvedades, son temas que vamos a volver a retomar más adelante para ver si es posible ponernos de acuerdo e incorporarlos en un eventual futuro acuerdo de paz. Y en una entrevista reciente, Santos afirma que para que funcione el proceso de paz tiene que ponerse en los zapatos de las FARC. ¿Lo hace? ¿Están satisfechos con la atención que presta el presidente al conflicto? No, desde luego son 2 visiones distintas, encontradas. No es que confluyamos en una visión, todo tiene que discutirse en la mesa. Iniciamos siempre con posiciones muy distantes, pero en el transcurso de las discusiones vamos paulatinamente aproximándolas hasta llegar a la redacción de un acuerdo. Pero no es fácil porque se trata de 2 visiones totalmente encontradas. Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe publicó en su Twitter un documento en el que el ejército advierte de que la guerrilla de las FARC, que mantiene negociaciones de paz con el gobierno, estaría planeando ataques contraviniendo así el alto el fuego que declaró las FARC de forma unilateral el pasado mes de diciembre. ¿Cómo califica estas revelaciones? A mí me parece que esas son voces de los que desde el interior de las Fuerzas Armadas adversan la posibilidad de paz para Colombia. No tienen ningún fundamento y sabemos que al interior de las Fuerzas Armadas, por el contrario, hay un sector que mayoritariamente respalda el esfuerzo por una solución política de este conflicto que ya se prolonga por más de 60 años. Y la denominada Comisión Histórica dedicada al conflicto estudiaba solo los documentos desclasificados y ofreció su visión sobre el conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano. ¿Qué saldría a la luz si se desclasificaron los documentos de la inteligencia colombiana? Todavía hace falta que el gobierno autorice el acceso a los archivos. Eso es muy importante para poder establecer las responsabilidades en este conflicto. Pero quiero afirmar que el informe de esta comisión histórica del conflicto y sus víctimas se va a constituir en un material de trabajo, en un documento de trabajo muy importante para la mesa de conversaciones, sobre todo ahora que ha empezado a hablarse de máximos responsables. Y si hacemos una lectura cuidadosa de los 2 informes de los académicos que participaron en su elaboración, allí vamos a encontrar ya un universo de máximos responsables del conflicto. Vamos a entender cómo se originó esta confrontación. Era necesario elaborar un relato histórico, conocer acerca del origen del conflicto, de su desenvolvimiento, de los impactos en la población y fundamentalmente
en torno a los responsables, porque se ha pretendido atribuirle la responsabilidad a la insurgencia, cuando es todo lo contrario. Los guerrilleros estamos haciendo uso de un derecho universal, que es el del alzamiento armado contra regímenes injustos. Entonces la responsabilidad es más bien del gobierno en este caso. Nosotros decimos que el Estado es responsable por acción o por omisión. Es la última instancia de imputación. En otras palabras, es el generador del conflicto. Nosotros somos una respuesta a la violencia ejercida desde el poder. Y en esas circunstancias es que decimos que le cabe al Estado precisamente la máxima responsabilidad. Y debe reconocerla. Nosotros decimos que el Estado también es imputable. Están ahí presentes también no solamente los actores armados, para decirlo de alguna manera, sino aquellos actores que no portan armas, pero que son determinadores de políticas que han afectado seriamente a la población colombiana. Y hace poco el presidente Santos ha tocado el tema de la Comisión de Verdades. Dice que en caso de celebrarse se descubrirán verdades incómodas. ¿A qué piensa que se refería? Bueno, pues pienso que debe estar aludiendo, es mi opinión personal, a los archivos secretos, ¿no?, que debe poner el gobierno en manos de los investigadores, ¿no? Hay una responsabilidad clara en sectores como son el sector empresarial, los terratenientes, los ganaderos, la misma Iglesia Católica, que en algunos momentos históricos instó a la violencia partidista. Están factores externos, gobiernos que de alguna manera ejercen una injerencia muy fuerte en el conflicto interno colombiano, y lo digo sin ambajes. Me refiero a los Estados Unidos, me refiero a Israel y me refiero a Gran Bretaña, que intervienen no solamente con recursos, sino con tecnología militar de punta, lo cual ha contribuido a generar más victimizaciones en Colombia. Y recientemente se ha dado a conocer que Washington ha designado un enviado especial para el proceso de la paz. ¿Usted ha podido hablar con él? ¿Qué papel exactamente tiene en ese proceso? Sí, efectivamente nosotros hablamos con una delegación del gobierno de Washington. En La Habana hizo presencia su delegado especial, acompañado con otros altos funcionarios. La temática, pues obviamente es el proceso de paz, pero hemos adquirido un compromiso de reserva y de confidencialidad. Es muy probable que en los próximos días se emita un pronunciamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, y a partir de esta declaración nosotros podríamos dar algunas opiniones. Y en varias ocasiones las FARC han acusado a Estados Unidos de intentar entorpecer las negociaciones de paz. Hace unos meses el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero de los líderes de las FARC. Mientras tanto, la postura oficial de Obama se presenta como de apoyo total al proceso de paz. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de Washington? Pero a nosotros nos, digamos, satisface que los Estados Unidos hayan resuelto apoyar al gobierno colombiano en el proceso de paz. Ojalá apoyara a las dos partes, que es, digamos, como lo más equilibrado, ¿no? O mejor, que ayudara a todos los colombianos a buscar la senda de la solución política. Ha hecho una presencia en Colombia muy fuerte, pero alentando la guerra, con equipos bélicos, con planes militares, con tecnología, con mercenarios, que los hay en Colombia, que asesoran a las fuerzas militares en diversos campos. Pero si Estados Unidos resuelve cambiar esa tendencia y más bien apostarle a la paz, nosotros obviamente saludamos ese cambio de decisión. El presidente Obama sí, efectivamente, es quien ha hecho este anuncio, lo mismo su secretario de Estado,
el señor John Kerry. Nos parece bien si los Estados Unidos quieren hacer énfasis en una solución política, pues nos parece que es lo adecuado. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volveremos, no se vayan. Volvemos a conversar con el jefe de la Delegación de Paz de las FARC aquí en La Habana, Iván Márquez. Y entre los secuestros más conocidos realizados por las FARC están el de Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez. En una entrevista concedida a RT, Eladio Pérez anunció que pese a la inclusión de las víctimas en las negociaciones de paz, muchos aún están esperando que la guerrilla les pida perdón, pese a que él mismo confiesa que en el fondo ya las ha perdonado. También declaró que todas las partes del conflicto tienen que pedir perdón, tanto el gobierno como la guerrilla. Las FARC, por su parte, estarían dispuestas a dar ese paso. Mire, nosotros hemos escuchado en 5 audiencias públicas celebradas aquí en La Habana delegaciones de víctimas seleccionadas por Naciones Unidas, el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal. Hemos escuchado el relato de su dolor, de lo duro que ha sido esta confrontación de décadas en Colombia, pero nos ha llamado siempre la atención que todos, casi todos sin excepción, nos pidieran no levantarnos de la mesa hasta tanto no firmemos un acuerdo de paz. Nos han dicho, nos hemos despojado de los odios, de los sentimientos de venganza, porque lo que Colombia necesita es la reconciliación. Y nosotros queremos contribuir a esto con una disposición del espíritu para que logremos por fin la concordia en nuestro país. Y han agregado, además, firmen ya el cese bilateral de fuegos para evitar nuevas victimizaciones. Usted tal vez se ha podido dar cuenta que nosotros, ante la negativa del gobierno colombiano de firmar ya un cese bilateral, hemos tenido que recurrir a ceses unilaterales del fuego. Y en esta última ocasión lo sugerimos indefinido, desde luego con un tipo de verificación de veeduría, aspirando, sí, nosotros aspiramos que este cese de fuego unilateral, por fuerza de la razón, se convierta en un cese bilateral. Quiero decir que son decisiones definitivamente humanitarias, en primer lugar, que adopta la guerrilla para mejorar este ambiente y evitar nuevas victimizaciones en el país. Pero no solamente, también pretendemos con ello rodear las mismas conversaciones de un ambiente de tranquilidad que nos permita avanzar. A propósito de lo que usted menciona con relación a Ingrid Betancourt, a Eladio Pérez, pues estos ejercicios han sido unos escenarios donde se han hablado de todos estos asuntos que ellos sugieren. En muchos casos se presentaron situaciones que jamás debieron ocurrir. Debemos comentar, por ejemplo, el encuentro que realizamos con la comunidad de Bojayá, en el que allí hubo un acto prácticamente de perdón político por lo sucedido, por acciones que nunca fueron calculadas, nunca se hicieron a propósito, sino que unas acciones militares, unos enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares que derivaron en daños no calculados, no dirigidos contra la población civil. Y si hablamos de los testimonios de las víctimas, de esas 60 personas que han venido aquí a La Habana a dar su testimonio, ¿cómo ha cambiado la mesa de diálogo después de sus testimonios? Bueno, es muy importante el testimonio de las víctimas. Hemos entendido muchas de sus palabras. Todavía hay que hacer esfuerzo porque
la opinión pública se acostumbre a manifestaciones como esta, que la justicia no necesariamente es cárcel. Nosotros necesitamos recurrir a la verdad. Por eso es importante el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto, porque es como un relato sobre la verdad del conflicto. La verdad sana los desgarramientos del alma, los dolores físicos, las ausencias. Es necesario que las dos partes entendamos que hay que darle un espacio central a este ejercicio de la verdad. Otro asunto que no podemos dejar de lado es el de la reparación. Nosotros decimos que la mejor manera de reparar es evitar que las situaciones de conflicto se repitan, de tal manera que con esto evitemos nuevas victimizaciones. La misma solución de las causas que generaron el conflicto, pues se va a convertir en un factor de no repetición de la guerra. Y en mayo del año pasado, las FARC y el gobierno colombiano también alcanzaron un acuerdo muy importante en los diálogos de paz sobre el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Sabemos que a menudo se responsabiliza a las FARC en cuanto al narcotráfico en Colombia, pero ¿cómo afectó en realidad el flujo de drogas en el país a la actividad de las FARC? ¿Cuál es la situación de hoy? No, está claramente establecido en el acuerdo si hubo algún vínculo de las FARC fue en la impuestación, en el cobro del impuesto, todo esto visto en función de la rebelión. Eso es lo más importante. En las discusiones que llevaron a este acuerdo, colocamos, digamos, un énfasis en que se debía adoptar una nueva política antidrogas en Colombia, una nueva política que no priorice el enfoque punitivo contra los eslabones más débiles de la cadena, que son los campesinos, productores, que han tenido que recurrir a la producción de hoja de coca porque el problema social que afrontan es muy difícil. Nosotros nos pronunciamos también a favor de los consumidores. Pensamos que si se da una suerte de legalización regulada, controlada por el Estado, será más fácil dar atención a los consumidores. Si todo se enfoca desde el punto de vista de lo prohibitivo, entonces va a ser muy difícil darle un tratamiento adecuado a los consumidores. Hemos llamado la atención del gobierno sobre un factor del narcotráfico. Creemos que uno de los que más le da dinámica, que es el sector financiero, el cual no se persigue, no se toca. Estamos hablando de bancos colombianos que se involucran en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y sin embargo las autoridades actúan como si este fenómeno no fuese fundamental y no existiera, porque se trata de grandes banqueros, ¿no?, de delincuentes de cuello blanco. Pero también ocurre que el fenómeno del lavado de activos toca bancos de los Estados Unidos y de Europa. Para resolver este problema, que es un problema de cobertura internacional, hay que abordar este asunto, tanto los gobiernos del mundo, pero fundamentalmente el gobierno de los Estados Unidos debe emprender una persecución, digamos, también a la mafia de la distribución que opera en los Estados Unidos. Y en su momento el mandatario colombiano declaró que no descarta la posibilidad de una reunión con el líder de las FARC, Timochenko, para acelerar el proceso de la paz. Sin embargo, todavía no se ha producido ese encuentro. Desde su punto de vista, ¿es posible que se dé ese encuentro y qué se podría esperar de esa reunión? En la FARC las puertas están abiertas para propiciar este tipo de entendimientos directos y
y pensamos que de verdad pueden ayudar a quitar obstáculos que se han interpuesto en el camino de la paz. Y usted dijo, para las guerrillas, cero cárcel, pero hace poco sentenciaron a Simón Trinidad a 60 años de prisión en Estados Unidos tras ser extraditado por las autoridades colombianas. ¿Cómo afecta esto al proceso de la paz? Quiero complementar esa afirmación. Cero cárcel por haber hecho uso al derecho a la rebelión, del derecho a la rebelión, ¿no? Eso es lo primero. Simón Trinidad. Simón Trinidad es pues un caso que nos preocupa. Como ustedes saben, fue designado por la FARC como plenipotenciario en La Habana para la búsqueda de la paz. Ha sido condenado en los Estados Unidos a 60 años de cárcel. Está en la prisión más difícil de los Estados Unidos, en Florence, Colorado. Nosotros no nos cansamos de pedir sobre todo al gobierno colombiano su intervención para lograr que Washington, en una muestra de disposición a la paz, dicte las medidas que sean necesarias para que él pueda estar en La Habana ayudando a construir lo que resta de acuerdos para aproximarnos al acuerdo final. Y en el mundo se manejan varios conceptos de lo que es un terrorista. Para algunos lo son ustedes, para otros no. Entre los patrocinadores del terrorismo, Estados Unidos, por ejemplo, menciona a Cuba. En estos momentos el mundo vive la amenaza del Estado Islámico. Cabe mencionar los atentados contra la revista Charlie Hebdo. A su juicio, ¿cuál es el criterio para definir a uno como terrorista y cómo ve las actuales amenazas? Bueno, lo que ocurre es que en Colombia, sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas, cuya autoría como que aún no está muy clara, se recurrió a este calificativo para desconocer derechos tan fundamentales como el derecho a la rebelión, al alzamiento armado contra la injusticia. Cuando levantamos la voz en ese sentido o pedimos democracia, ampliación de la democracia, se nos descalifica o se nos demoniza con el calificativo de terroristas. No. Nosotros somos luchadores políticos. Al país le consta que tenemos una visión, que tenemos ideas, que tenemos una plataforma política. Recientemente publicamos los lineamientos para un proceso constituyente abierto hacia una nueva Colombia. Nosotros pensamos en la Colombia del futuro, con una Colombia donde haya democracia amplia, donde no se asesine porque se piense distinto, donde se permita la opción política. Nosotros queremos una Colombia donde haya participación ciudadana en los asuntos estratégicos de la nación, donde se permita, por ejemplo, la participación de los sectores populares en organismos como el Banco de la República, donde se definen las políticas económicas, los planes de desarrollo. ¿Por qué no pueden estar allí sentados los indígenas, los representantes de las comunidades negras? ¿Por qué no pueden estar allí representados los campesinos? ¿Por qué no pueden estar representados los pobres, los de abajo, sino únicamente los que han manejado este país, los poderosos? Necesitamos más democracia también en la propiedad de los medios de producción, en los medios de comunicación. Necesitamos que haya un equilibrio en este aspecto. Actualmente los medios de comunicación están en más del 90% en manos privadas. Entonces, así que, ¿de qué democracia podemos hablar en Colombia? Bueno, hay una cantidad de aspectos que indican que esta guerrilla, la FARC, le cabe el país en la cabeza y que tiene unas iniciativas para realizar. Incluso estamos proponiendo como mecanismo de refrendación a propósito de este tema que los acuerdos de La Habana, el acuerdo final de La Habana, sea refrendado a través de una constituyente, que sea el poder soberano, el poder creador, quien convierta lo que se acuerda en La Habana en un verdadero tratado de paz perdurable
pero sobre todo que sea edificado sobre bases sólidas de cambios estructurales que signifiquen democracia verdadera, justicia social y soberanía. Señor Márquez, una última pregunta. ¿Usted tiene la confianza de que la paz sea firmada este año? Hacemos esfuerzos por avanzar, pero somos conscientes que los temas que siguen son muy complejos. Hay un tema complejísimo que es el de justicia. Nosotros hemos venido señalando con precisión que se ha sembrado el campo de la paz de maleza jurídica. Nosotros pensamos que hay que remover primero esa enredadera jurídica que no nos va a permitir avanzar y que se generen decisiones unilaterales del gobierno de presentar a consideración tanto del Congreso de la República como de la Corte Constitucional marcos jurídicos sin consultar a la contraparte, que es la guerrilla, y medidas de justicia transicional, que debieran ser discutidos primero en la mesa, porque el Acuerdo General de La Habana del 26 de agosto del 2012 coloca a las partes en un mismo nivel. Entonces se está desconociendo a una de las partes al impulsar de manera unilateral, soluciones que tienen que ver con la justicia, como es este caso, sin contar con la opinión de la otra parte. Igualmente sucede con el mecanismo de referendación. El gobierno colombiano ya ha dado pasos en dirección a que el mecanismo de referendación sea un referendo. Pero los referendos técnicamente no pueden, definir o aprobar un acuerdo de paz que seguramente va a contener muchas páginas. Y la ciudadanía necesita que enterarse punto por punto de qué es lo que va a aprobar. Entonces, técnicamente nosotros miramos eso imposible. Además, si el gobierno pretende que de aquí a octubre, con motivo de las elecciones locales, poder presentar un proyecto en este sentido o a poner a consideración del país, una temática específica, nosotros lo vemos muy difícil, porque se necesitarían por lo menos unos 2 o 3 meses para que la opinión pública conozca el contenido de lo que se va a refrendar. Y francamente podemos decir nosotros que de aquí a julio no pensamos que hayamos podido resolver todos los temas que tenemos pendientes. Señor Márquez, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista. Hoy tenemos una oportunidad exclusiva de adentrarnos en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Y es que hoy está con nosotros el jefe de la Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Iván Márquez. Hola, señor Márquez. Muchísimas gracias por aceptarnos, por concedernos su tiempo. La primera pregunta es, usted como representante de las FARC es una de las figuras que están satisfechos con la atención que presta el presidente al conflicto. No, desde luego son dos visiones distintas, encontradas. No es que confluyamos en una visión, todo tiene que discutirse en la mesa. Iniciamos siempre con posiciones muy distantes, pero en el transcurso de las discusiones vamos paulatinamente aproximándolas hasta llegar a la redacción de un acuerdo. Pero no es fácil porque se trata de dos visiones totalmente... Pues han habido desencuentros, los cuales los hemos guardado en un congelador. Son las salvedades, son temas que vamos a volver a retomar más adelante para ver si es posible ponernos de acuerdo e incorporarlos en un eventual futuro acuerdo de paz. Y en una entrevista reciente, Santos afirma que para que funcione el proceso de paz, tiene que ponerse en los zapatos de las FARC. Lo hace... Relacionado con las drogas de uso
ilícito y su solución. Ahora estamos avanzando en la construcción de acuerdos en torno al punto víctimas, que es muy importante para las dos delegaciones, muy importante para el país, para las víctimas, y se va a convertir en un asunto fundamental, decisivo, clave para el logro de un entendimiento. A lo largo de estas discusiones... Clave para el proceso de la paz que se está dialogando aquí en La Habana. ¿Cómo evalúa el avance de los diálogos? ¿Por qué cree que siguen obstaculizando el proceso de paz en Colombia si las partes están de acuerdo con el diálogo? Bueno, estamos avanzando de una manera satisfactoria. Hasta el momento hemos logrado 3 acuerdos parciales, uno en torno a tierras, otro sobre expansión de la democracia o participación política ciudadana y un tema relativo